Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la primera jornada para familias con niños y niños con enfermedades oculares. El objetivo de esta jornada es hacer un acercamiento a las familias para poderos explicar con un poquito más de calma de lo que hacemos en la consulta las distintas enfermedades que sufren vuestros hijos. Haremos una pequeña presentación inicial que hablarán de los últimos avances tecnológicos en oftalmología y también hablaremos de la genética básica para que podáis entender un poquito más los conceptos de genética de las distintas enfermedades que tienen vuestros hijos. Y después nos distribuiremos en 3 aulas, una aula de polo anterior, una aula de polo posterior y una aula de oculoplastia, que las haremos simultáneamente y que trataremos las distintas enfermedades. En el aula de polo anterior hablaremos de córnea, de catarata, de glaucoma y del uso de lentes de contacto en niños. En la aula de posterior hablaremos de retinoblastoma, de distrofias hereditarias de retina y de cirugía vitreoretiniana. Y en el aula de órbita y párpado hablaremos de las principales malformaciones congénitas palpebrales y de los tumores orbitarios. Y finalmente cerraremos la jornada con la experiencia personal de una familia que nos dará algunas ideas para mejorar cómo los niños se pueden poner el parche. Dispondréis de un chat en el cual podréis hacer las preguntas que os interesen y escogeremos las más relevantes que los ponentes podrán contestar. Y sin más, muchas gracias por vuestra asistencia y pasamos ya a la primera charla. La primera charla la dará Antonio Martínez Montseny, que es el experto en San Juan de Dios en genética y nos hablará de genética básica para familias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Servicio de Oftalmología y sobre todo a la doctora Marta Morales por invitarme a esta sesión, ya que justamente esta semana, este fin de semana, es la Semana de las Enfermedades Raras y dar un papel a la genética creo que es importante y de agradecer. Voy a poner la presentación. Esta sesión tiene como objetivo el acercaros los conceptos de genética que tantas veces nos preocupan, desconocemos, son tan difíciles y muchas veces están en casi todas las consultas, ya que como veréis la parte de la genética se encarga de muchas partes, ¿no?, del ojo y por lo tanto tenemos enfermedades genéticas en diferentes campos de la oftalmología. El índice que vamos a seguir, en primer lugar, es acercar el concepto de genética, luego la relación, ¿no?, los nexos entre la genética y la oftalmología, qué es un estudio genético, qué resultados me puedo esperar del estudio genético, ya que muchas veces no es blanco o negro, positivo o negativo, y la gran pregunta, ¿no?, de muchos de vosotros, si ya tengo un hijo con una patología oftalmológica de causa genética, ¿qué riesgo tengo de poder tener un hijo con la misma afectación y si hay alguna forma, ¿no?, de prevenirlo? En cuanto a la genética, ¿no?, el papel de los genetistas clínicos muchas veces ¿no?, es una gran pregunta que muchas veces yo mismo me hago y que mis compañeros también. Muchas de vosotros, ¿no?, las familias pensáis que los genetistas estamos en el laboratorio, lo Víctor Frankenstein haciendo experimentos. Luego mis compañeros pediatras piensan que estoy todo el día en la biblioteca estudiando y ni mucho menos. La verdad es que estudiamos porque es necesario, pero con la tecnología digital la verdad es que ayuda mucho a poder tener almacenado todas las enfermedades por genes y poder encontrarlo, ¿no?, cuando tenemos una sospecha. Y lo que veo yo es que la genética clínica es un campo por descubrir enorme en el que desconocemos más cosas de las que conocemos. Por lo que un genetista clínico, en el argot un poco de andar por casa, sería el especialista que se encarga de estudiar, explorar, valorar y explicar a los pacientes y a las familias los niños que tienen una sospecha o confirmación de una enfermedad genética. Aquí haremos como un camino, lo que llamamos del gen a la proteína, ya que muchas veces cuando hablamos de gen, proteína, son conceptos que nos cuesta de entender. Entonces, la primera parte es que tenemos que saber que todos, ¿no?, como seres vivos, como personas, estamos formados por millones de células que forman nuestra piel, nuestro hueso, nuestro músculo, nuestro corazón, nuestro cerebro y nuestro ojo. Cada parte de nuestro ojo está formada por células que muchas de ellas tienen funciones diferentes. Por lo que vamos a seguir en esta ilustración es que cuando hablemos de el núcleo nos vamos a referir a esa parte central de las células que contienen todo el material genético, por lo que la biblioteca podemos decir que es el núcleo. Luego, cuando cogemos cada libro de esa biblioteca, podemos llamar al cromosoma. Muchas veces os decimos, hemos mirado los cromosomas. ¿Qué quiere decir? Que hemos mirado cada capítulo de esta información genética y dentro de cada cromosoma, dentro de cada libro, tenemos
una receta, tenemos el capítulo, ¿no? Ese es el gen. El gen es como el capítulo dentro del cromosoma que tiene las instrucciones para poder producir el ¿qué? Pues una proteína, que lo podemos ilustrar como un pastel, ¿no? Al final es un camino que va dentro del núcleo, tenemos los cromosomas, los libros, dentro del libro tenemos los genes, que son las recetas, y cada receta tiene las instrucciones necesarias que hay que seguir al pie de la letra para poder llegar a formar el pastel que queremos. Si hay un error en esas instrucciones, tendremos un pastel que no funciona bien. Entonces, a partir de aquí vamos a ir viendo parte por parte. Y otro concepto que os quería dejar claro es que no existe solo un tipo de enfermedad rara, tenemos varias clasificaciones de enfermedades raras. En primer lugar, las que afectan al cromosoma, las que afectan a ese libro en general, lo llamamos trastornos cromosómicos. Cuando tenemos un cromosoma de más, un cromosoma de menos, como puede ser el síndrome de Down, la trisomía 21. Luego, cuando ya vamos más en profundidad dentro de los cromosomas y estiramos este ADN hasta formar esta secuencia de letras, tenemos los trastornos genómicos, que son cuando nos falta un conjunto de genes o un gen. Y cuando ya estamos dentro del gen mirando las letras, ya que nuestros genes no son más que instrucciones formadas por 4 letras. El código genético solo tiene 4 letras, por lo tanto se forman palabras con la C, la T, la G y la A. Por lo que cuando hay una alteración en esas letras, hay una mutación en el gen y lo llamamos trastornos monogénicos. Dentro de los trastornos cromosómicos, hablando de este cromosoma, encontramos que cuando hay una pérdida de un trozo, lo llamamos deleción. Pero en cambio, lo contrario, cuando ganamos un trozo dentro del cromosoma se llama duplicación. Estos son conceptos que a veces habréis oído en las consultas y que son importantes dejar claros. Y cuando ya estamos dentro del gen, dentro de ese capítulo, vemos aquí en la primera parte de la izquierda cómo está la secuencia correcta que tiene que ser para formar, ¿no? Las diferentes proteínas. Vemos C, C, T, G, A, G. Y como es correcta, se forma la palabra correcta proteína con una R. ¿Qué pasa si esa G muta esporádicamente por una A? Pues esa mutación provoca que la palabra proteína se cambie y que la letra R se forme una L, por lo que esa palabra ya no, este error ortográfico ya no funciona correctamente dentro del código genético. Por lo que podríamos decir que el gen es el capítulo donde se encuentran todas las instrucciones para formar el producto, la proteína, el pastel. La proteína es una de las piezas que forman nuestro cuerpo y que tiene una función determinada. Y una enfermedad genética es la enfermedad producida por un error grave en las instrucciones de ese gen que ocasiona una proteína alterada y, por lo tanto, una función alterada. Dentro del contexto de las enfermedades oftalmológicas, depende de la proteína que esté alterada, habrá una alteración tanto en el párpado como en el polo anterior, el polo posterior, la retina y ahora lo veremos. Ya entrando, ¿no? en esta relación, en este binomio de genética y oftalmología que cada vez están más juntas, vemos que la genética ha ayudado mucho a diferentes partes, ¿no? de la semiología, de la clínica, de las enfermedades oftalmológicas. Nos ha permitido descubrir causas diferentes genéticas que antes no se conocían y poder poner nombre y buscar genes concretos cuando tenemos una sospecha clínica en la consulta. Cuando tenemos varios genes y un grupo de enfermedades, podemos establecer rutas biológicas, que quiere decir que hay veces que los genes tienen relación entre ellos y podemos clasificar las enfermedades en función de este grupo de genes. En cuanto al diagnóstico, la tecnología en genética, los avances en la tecnología han permitido que cada vez nos aproximemos más al diagnóstico, en que cada niño que sospechamos que pueda tener una causa genética le hagamos el estudio genético, como luego veremos que no solo hay uno, hay varios, y sobre todo de la mano de lo que llamamos NGS o Next Generation Sequencing, que es la secuenciación de nueva generación, que lo que te hace es leer letra por letra de nuestro gen para encontrar dónde está el error ortográfico. Y luego también el hecho de un diagnóstico nos permite en algunas enfermedades el poder prevenir la evolución y el poder disminuir los daños ocasionados, por ejemplo, en un desprendimiento de retina o una enfermedad de Stickler. Y luego en tratamiento, pues como ya sabéis, ¿no? La gran terapia génica que viene desde hace tiempo, ¿no? Empujando fuerte, aún no tenemos en la mayoría de enfermedades una terapia génica ni ensayos, pero ya se está empezando en oftalmología. De hecho, es uno de los campos en los que ya se ha empezado en alguna enfermedad muy concreta a estudiarse, por lo que en un futuro es una de las aproximaciones más prometedoras. Aquí tenemos un esquema del ojo que yo creo que durante el día de hoy aparecerá en muchas ocasiones y simplemente es porque, aunque vemos que el ojo, ¿no? es un aparato muy pequeño, tiene muchas partes y tiene muchas funciones diferentes, ¿no? relacionadas unas con las otras,
Y aquí vemos, he hecho una clasificación, ¿no?, un poco casera de lo que vemos en la consulta, ¿no?, de genética y oftalmología en función de la sospecha que tengamos. Pues muchos niños nacen con una ptosis palpebral, ¿no?, con el párpado caído, y que a lo mejor su madre o su padre también lo tienen y nunca nadie los ha estudiado, y esto puede deberse a alguna alteración genética. Luego, en cuanto al globo ocular, podemos ver que a lo mejor la alineación de los ojos no es correcta y hay un estrabismo tanto hacia afuera o hacia adentro, y también puede ser de causa genética. Luego el tamaño del ojo, microftalmia si es pequeño, anoftalmia si no se forma del todo. Y luego la palabra coloboma, que la habéis repetida muchas veces, que no es más que la alteración de la fusión de una de las partes del ojo, por lo que un coloboma puede aparecer en distintas estructuras y es una malformación que la mayoría de veces encontramos la causa genética, ¿no?, pero hay que estudiarla. Y luego la cámara anterior, ¿no?, vemos diferentes alteraciones de la córnea, glaucoma por aumento de presión, cataratas, y en la cámara posterior, importante el gran grupo de distrofias hereditarias de retina, ya que es importante el diagnóstico y la precoz en muchas de ellas. Y luego, por ejemplo, alteraciones de la visión, que muchas veces, aunque no sea una enfermedad potencialmente grave, pues es frecuente y es ligada al X, en la que lo sufren la mayoría de los varones, como es el daltonismo. Este es el esquema que vamos a seguir en una consulta de genética y oftalmología. El primer punto, que por eso somos muy pesados los genetistas y que cada vez los oftalmólogos nos ayudan también a preguntaros, son los antecedentes familiares, ¿no? Es muy importante cuando tenemos un niño con una sospecha de enfermedad genética saber si eso que nos encontramos es el primero de la familia o el padre, la madre, el abuelo, los tíos, los primos también lo tienen, porque nos ayudarán a dibujar el árbol genealógico y a poder pensar si hay algún patrón de herencia, si hay alguna enfermedad concreta dentro de esa familia. Siempre intentamos preguntar hasta 3 generaciones, o sea, padres y abuelos. Y preguntar también mucho si sois primos hermanos, primos lejanos, que esto a veces cuando le preguntamos queda un poco raro, pero es muy importante porque cuanto más parentesco, más cercano tengamos la genética, más riesgo hay de algunas enfermedades. Luego pasamos a la exploración general, ¿no? Dentro de una consulta de genética clínica somos muy detallistas y muy insistentes en hacer una exploración detallada, minuciosa, desde la cabeza a los pies. Y muchas veces preguntamos, ¿a quién se parece el niño? Esto no es porque seamos unos marujos, que a veces también puede ser, es porque muchas veces estos rasgos que nos pueden llamar la atención tenemos que saber si son propios del niño o son del padre, de la madre o de ninguno, ¿no?, para ayudarnos a poder pensar en algún patrón de algún síndrome genético. Es muy importante medir todo lo que se pueda, la talla, el perímetro craneal, incluso muchas veces medimos la distancia entre los ojos para ver si hay hipertelorismo. Y luego nos importa mucho también la parte neurológica, ya que la mayoría de las enfermedades raras con base oftalmológica que afectan al ojo también pueden afectar al sistema nervioso. Y nos preguntamos sobre si hay retraso psicomotor, si hay discapacidad, si hay autismo, cómo es en la conducta, cómo se socializa, cómo habla, y esto nos dan pistas para poder llegar al diagnóstico. En cuanto a los rasgos dimórficos, no me detendré mucho porque esto da para una clase entera, pero lo importante es ver que podemos mirar muchas cosas, que en la cara, en las manos y en el cuerpo hay muchas pistas que nos pueden ayudar a sospechar una enfermedad genética, como puede ser una frente amplia, olímpica, ancha, la alteración del pelo. Por ejemplo, cuando juntamos un mechón de pelo blanco frontal con una heterocromía de iris, que es un ojo de cada color, todos nos vamos a pensar, bueno, o la mayoría nos vamos a pensar en un síndrome de Waardenburg. Luego la forma de las orejas, si son grandes, pequeñas, la forma de las cejas, por ejemplo, estas cejas con esta unión entre ellas que se llama sinofridia, nos hace pensar en un síndrome que se llama Cornelia de Lange. Luego la forma de la nariz y de las narinas, que son los agujeros de la nariz, el filtrum, que es el espacio entre la nariz y el labio superior. Si tenemos una mandíbula muy pequeña y retraída, que es una microretrognatia, nos ayuda a pensar también en algunos síndromes genéticos, las alteraciones de los dientes, el paladar. Por ejemplo, esta microretrognatia que os decía, con una fisura palatina, con un agujero en el paladar, si el niño tiene una miopía alta y sus padres, ¿no?, uno de ellos nos cuenta que ha tenido varios desprendimientos de retina, pues quizás eso tiene que encender la bombilla, ¿no?, de pensar en un síndrome de Stickler. Luego la forma de las manos y de los dedos, ¿no? Una polidactilia, un dedo de más, también nos puede dar pistas sobre qué síndrome genético es, ¿no? Y el famoso único surco palmar, que ahora os miraréis todas las manos seguramente en casa para ver si lo tenéis. No os preocupéis porque hay un porcentaje importante de la población que lo tiene, pero cuando viene asociado a otras cosas, pues tiene que hacer pensar en algunos síndromes genéticos. Y en cuanto a los estudios genéticos, ¿no?, que creo que son unas partes más difíciles y que no solo va bien para vosotros las familias, ¿no? Os sorprendería ver cómo va de bien para algunos médicos que también necesitan esta charla. ¿Existe solo un estudio genético? No existe solo un estudio genético, por lo que ya no preguntaremos, ¿se le ha hecho el estudio genético? No, preguntaremos si se ha hecho, cuál se ha hecho.
Depende de si tenemos una sospecha muy clara, iremos a estudiar solo ese gen o grupo de genes relacionados con una o varias enfermedades. Si no tenemos ni idea, que esto a veces pasa, tenemos que hacer estudios más amplios para ver qué aparece dentro de esos genes. Y también varía en función de si buscamos un cambio ortográfico de la letra, lo que hemos llamado mutación, o una deleción, una pérdida de conjunto de genes. Lo que os decía, deleción, pérdida de material genético con uno o varios genes, mutación, cambio ortográfico en una de las letras del gen. Por lo que la mutación, como decimos, es un error grave que consiste en un cambio de letra, la llamamos mutación puntual, y la deleción, la pérdida de letras o párrafos, ¿vale? En función de la enfermedad, hay enfermedades que se deben a mutaciones, otras a deleciones, y elegiremos un estudio u otro. ¿Qué estudio genético solicito? Esto simplemente es porque algunos os sonarán que, sobre todo hace más años, se solicitaba como primera prueba el cariotipo, ¿no? Que es el dibujo, ¿no? De todos los cromosomas que tenemos. Los humanos tenemos 46 cromosomas, las mujeres 46XX y los hombres 46XY, y esto nos ayuda a discriminar cromosomopatías, ¿no? Enfermedades de los cromosomas. Si queremos dibujar un trocito muy pequeño de los cromosomas, hacemos una técnica, como veis aquí, que queda muy bonito como un cuadro en el comedor, de luces verdes y luces rojas para encontrar las regiones que queremos. Luego están otras pruebas como el famoso array, que muchos de vuestros hijos, si se sospecha algo genético, se habrá hecho para buscar deleciones o duplicaciones. Luego ya pasamos a la lectura de las letras, ¿no? La secuenciación, pudiendo hacer técnicas de un solo gen o de varios genes, lo que llamamos el Next Generation Sequencing, con los exomas, genomas, que estas palabras cada vez las empleamos más en las consultas porque no permiten estudiar solo un gen, permiten estudiar muchos a la vez y acaba teniendo un rendimiento diagnóstico más alto. Y de forma esquemática podemos decir que cuando estudiamos todos los cromosomas haremos un cariotipo. Si estudiamos un trocito, un cis. Si queremos estudiar varios genes a la vez, o sea, todos los genes a la vez, pero de una forma más en profundidad, haremos un array. Si solo una parte, un MLPA. Y ya luego, si queremos en la parte molecular leer cada letra por letra, nos metemos en la secuenciación. Exomas, genomas. Entonces podemos decir que el dibujo del cariotipo, el dibujo de los cromosomas, ¿no? De todos los libros, sería el cariotipo. Vamos a estudiar todos los libros. El array va a mirar cuántos libros hemos perdido o hemos ganado. Y la secuenciación va a leer el capítulo entero buscando errores ortográficos dentro de las letras del ADN. Esto es un esquema de la secuenciación del exoma. Como veis, vamos leyendo letrita por letrita varias veces. ¿Para qué? Para comprobar en cuántas veces se detecta este error de una C cambiada por una G. Entonces, en función de cuántas veces lo tengamos, pues la tecnología será más precisa. Por lo que existen varios tipos de estudios genéticos. Un estudio genético negativo no descarta 100% las enfermedades genéticas. Esto es muy importante, ya que muchas veces os decimos, sí, se ha descartado esta enfermedad, se ha descartado este gen, pero nunca llegaremos a descartar todo lo genético, ya que hoy en día no existe la técnica que lo mire todo. Por lo que si sospechamos algo, tendremos que seguir estudiando. Lo bueno, ¿no?, de todo esto, aunque aún tengamos un porcentaje importante de niños sin diagnóstico genético, es que los avances, sobre todo la tecnología de la secuenciación, nos permiten cada vez aproximarnos más al diagnóstico genético de muchos niños que teníamos como en un cajón esperando a poder estudiarlos, a poder tener un diagnóstico concreto, y estos avances nos lo han permitido. Y esta parte, ¿no?, era importante para poder cuadrar un poco las expectativas dentro de un estudio genético y que siempre os tendríamos que explicar, ¿no?, antes de cualquier estudio genético. ¿Nos vamos a encontrar un resultado positivo o negativo o hay otras opciones? Pues tenemos tanto en el array como en el exoma, sobre todo, podemos encontrarnos una mutación, una variante benigna. Si es benigna, no le vamos a dar importancia porque se ha descrito en la población general no relacionada con ninguna enfermedad, por lo que es un polimorfismo, como llamamos. Lo contrario, una variante patogénica, es una variante descrita como causa de enfermedad. Hemos encontrado el diagnóstico. Y luego tenemos tres opciones: variante probablemente benigna, variante de significado incierto o variante probablemente patogénica. La variante probablemente benigna es la que se acerca a la benigna, pero aún nos falta un poco de información para poder darle el apellido de benigna. Y la probablemente patogénica es aquella que está muy relacionada creemos que es la causa de la enfermedad, pero falta evidencia para poder llegar a decirlo. Y por último, la que más nos trae de cabeza es la variante de significado incierto. Es aquella que no podemos encaminarla hacia benigna o a patogénica porque falta evidencia, faltan niños descritos con esa misma patología, falta población control en la que se haya encontrado, y es muy importante en esos casos y en las de probablemente el poder hacer lo que llamamos estudio de segregación, que es el estudio de familiares para poder saber si los que son sanos tienen la enfermedad
o correlacionar si hay algún miembro afecto si también tiene esa mutación para poder darle un valor hacia patogénica o hacia benigna. Por lo que los estudios genéticos a partir de ahora no van a ser blancos o negros. Puede haber esa zona gris que no nos gustan a ninguno, pero por desgracia existe y es la que tenemos que focalizarnos y estudiar. Si es un estudio positivo, hemos confirmado la enfermedad. Si es un estudio negativo, se descarta, no 100%, pero no se confirma la enfermedad. Y por último, si es incierto, no podemos confirmar ni podemos descartar la enfermedad. Es necesario el estudio de los padres e incluso de otros miembros de la familia para poder llegar a una conclusión. De hecho, muchas veces tenemos que hacer estudios funcionales, no en el laboratorio, para ver esta mutación hacia qué lado da. Y luego una gran pregunta, ¿no? Llegamos a la consulta con muchas expectativas, son consultas que sabemos que son largas porque las tecnologías tardan y más dentro, ¿no?, de la carga asistencial del hospital. Y si nos llegamos, ¿no?, y nos dice el médico, os decimos nosotros, os decimos conjuntamente con oftalmología, el resultado es negativo, no se ha encontrado nada. ¿Quiere decir que paramos aquí? Depende, ¿no? La mayoría de veces, como no podemos descartarlo todo y la tecnología va avanzando, os damos una visita de control y se suele hacer otro estudio, un reanálisis, en el que podamos profundizar en otros genes o en esos genes que no han estado bien cubiertos. Por último, uno de los puntos que más os preocupa, ¿no?, como familias, es el hecho de tener un niño con alguna enfermedad oftalmológica de causa genética y queréis tener, ¿no?, tenéis deseo reproductivo, queréis tener más hijos, ¿qué riesgo tengo, ¿no?, de que esto se pueda repetir? Lo primero que os quería discriminar es entre la palabra genético y heredado, ya que muchas veces la confundimos. Genético quiere decir que está en los genes, la alteración está dentro de un gen. Heredado quiere decir que viene, ¿no?, de tu padre o de tu madre, incluso de los dos. No es lo mismo, ya que genético puede ser heredado, nos lo ha transmitido uno de nuestros progenitores o los dos, pero también lo genético puede ser de novo, puede ser no heredado, podemos ser el primer miembro de nuestra familia que tenemos una mutación, porque aleatoriamente, esporádicamente, sin tener que ver en relación con que hayamos comido durante el embarazo, algún fármaco del embarazo, si hemos tenido muchísimo estrés, si hemos tenido algún accidente, no, aleatoriamente toca esta mutación y no es de novo, por lo que todo lo genético no es heredado, puede ser heredado o no. Aquí os pongo esta ilustración en la que tenemos, ¿no?, como esta caja con caramelos en la que podemos decir que es la mezcla de los genes que nos dan el papá y la mamá, ¿no? El caramelo azul nos lo da el papá, el caramelo amarillo la mamá y esto imaginaros pues con todas las copias de los genes en las que tenemos de un gen la copia materna y un gen la copia paterna. En función de cuando vayan a tener hijos nuestros padres, cómo se combinen estos caramelos, estos genes, tendremos diferentes opciones. Tendremos o el caramelo de la mamá o el caramelo del papá, por lo que, por ejemplo, la probabilidad de heredar uno de los caramelos es un 50% de las 4 opciones. Y ahora veremos esto en qué se traduce. Tenemos de forma esquemática o de forma más práctica y más frecuente como 3 tipos de herencia, ¿no? 3 tipos de transmitir la enfermedad genética cuando produce enfermedad. El primer tipo de enfermedad, y que en oftalmología se da, por ejemplo, en la enfermedad de Stickler, aunque el Stickler también tiene algún otro patrón de herencia, es la autosómica dominante. ¿Qué quiere decir? Autosoma es todos los cromosomas que no son los sexuales y dominante quiere decir que aunque tengamos uno de los caramelos que ya está dañado, vamos a tener la enfermedad. No nos hace falta tener los 2 caramelos, las 2 copias de nuestros padres afectas. Por lo que siempre que tengamos un caramelo afectado, un gen alterado, tendremos la enfermedad. Aquí hay un riesgo de que si el papá está afecto, como tenemos uno de los caramelos afectados, como veíamos en el esquema anterior, de las 4 posibilidades de descendencia, 2 lo tendrán. Existe un riesgo de hijos afectos en cada embarazo de un 50%. Luego pasamos a otro de los tipos, ¿no?, a la autosómica recesiva. Recesiva quiere decir que para que seamos enfermos, para que nuestros hijos sean enfermos, tienen que haber heredado los 2 caramelos dañados, tanto el de la madre como el del padre. Por lo que si aquí tenemos 2 padres que son portadores asintomáticos, ellos han sido sanos, no tienen la enfermedad, solo la tienen en sus genes, no la padecen clínicamente, cuando se combina el caramelo malo del padre con el caramelo malo de la madre, tenemos un 25% en cada embarazo de tener hijos enfermos. Y la tercera es la ligada al X, el cromosoma X. Como sabéis, la mayoría de vosotros, las mujeres tienen 2 cromosomas X, los hombres cromosomas XY, y por lo tanto, si tienes un caramelo X dañado, los hombres la vamos a sufrir porque no tenemos otro cromosoma X. En cambio, las mujeres, al tener otro cromosoma X, lo compensan y se convierten en portadoras asintomáticas la mayoría de veces. Por lo que aquí hay un 50% de riesgo de tener hijos enfermos
y de tener hijas portadoras, ¿vale? Por lo que en la ligada al X sí que hay una discriminación entre hombres y mujeres. En la autosómica dominante y la autosómica recesiva se afecta tanto hombres como mujeres. Y no, la gran pregunta, ¿cuál es el riesgo de tener hijos con una misma enfermedad a la de mi hijo previo, ¿no? Pues ¿de qué va a depender? Pues dependerá del tipo de enfermedad genética, ¿no? Dependerá de si la enfermedad, de dónde se sitúe la enfermedad, si es desde el párpado, si es de la cámara anterior, de la retina, del nervio óptico y sobre todo, ¿no? Del tipo de patrón de esa enfermedad, porque incluso en oftalmología pasa algo muy curioso, que cuando hay alteraciones de diferentes caramelos se combinan entre ellos y dan una enfermedad, por lo que la verdad es que la genética en oftalmología es compleja y cuesta a veces llegar al diagnóstico porque en enfermedades con la herencia, como os comentaba, autosómica recesiva de tener los dos caramelos malos, a veces encontramos solo uno y nos cuesta mucho encontrar el otro porque no es del mismo tipo de caramelo, tenemos que buscar en otros genes. Luego también muy importante saber si es de nuevo o heredado. Si estamos haciendo un estudio genético y nos dice que los padres no tienen esa alteración genética, el riesgo en futuros embarazos va a ser más bajo que si alguno de los padres tiene la alteración. ¿Y qué opciones tengo si quiero prevenir el transmitir, ¿no? esta enfermedad si yo o mi pareja o los dos somos portadores? Pues primero de eso, aunque tengamos una sospecha, si no tenemos la causa genética confirmada, no podemos prevenirlo, no podemos realizar ninguna técnica como para poder conocer o poder prevenir que nuestro futuro hijo o hija tenga esta alteración. Una vez conocemos la causa genética, sí que podemos utilizar tanto técnicas prenatales, ¿no? Quedarnos embarazados y durante el embarazo hacer estudio por biopsia corial o amniocentesis para poder descubrir si nuestro feto es portador de la enfermedad. Y también está la opción de diagnóstico por fecundación in vitro preimplantacional, en la que se seleccionan embriones que son libres de la enfermedad y se implantan en familias que tienen pues eso, el riesgo de tener una enfermedad grave oftalmológica. Y eso es una curiosidad simplemente, ¿no? Porque muchas veces nos preguntáis en la consulta sin esto llegar a ser, ¿no? Ninguna enfermedad, ¿no? ¿Cómo teniendo yo y mi pareja los ojos marrones os ha salido un hijo con los ojos azules? Y el padre empieza a pensar que ha pasado algo ahí, pues no se preocupe el padre, que es posible. El color de los ojos, el color del pelo, el color de la piel no depende solo de un gen, es una herencia poligénica en la que es posible tener que los padres sean con ojos marrones y tener los ojos azules. Y muchas veces nos dicen, no, es que esto viene de la abuela. Bueno, no es que venga solamente de la abuela, es que en esa familia siempre puede haber, ¿no? Un porcentaje de genes relacionados en recesividad con el color claro, ¿no? El azul o el verde, por lo que sí que es posible, no os preocupéis. Y como ideas para llevar a casa, la genética nos ayuda a entender, a explicar, a clasificar, diagnosticar, prevenir y tratar las enfermedades oftalmológicas genéticas. Es muy importante encontrar un diagnóstico desde una aproximación clínica, con una historia familiar, con un pedigrí, con una exploración física completa, clínica, dismorfológica, oftalmológica, neurológica, que existen diferentes tipos de estudios genéticos, que ya no diremos que existe solo un tipo y que hay que saber cuándo pedirlo y qué expectativas tenemos para interpretarlo y explicarlo a la familia. Y que el riesgo de recurrencia dependerá del tipo de patrón de herencia, de la enfermedad, del tipo de si es de nuevo o es heredado y que conociendo la causa podremos informar sobre posibles técnicas para prevenirlo en futuras gestaciones. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Toni. Creo que nos ha quedado a todos muy claro tu charla. Vamos a pasar a la siguiente charla, que será de avances tecnológicos en oftalmología. La dará el doctor Jaume Català, que creo que es muy conocido entre vosotros y es del equipo de retina de nuestro servicio. Adelante, Jaume. Bueno, pues yo voy a hablaros de avances tecnológicos en las diferentes áreas de oftalmología. Como sabéis, la oftalmología es una especialidad que es muy dependiente de tecnología. Tenemos una gran ventaja, que el ojo es una ventana muy fácil para obtener información y el inconveniente es que dependemos mucho de tecnología y la tecnología habitualmente suele ser cara. Pero primero quería enseñaros las diferentes partes del ojo. El ojo está dentro de una caja de ósea que protege sus estructuras y que es la órbita, en la que y después también veis que el ojo está rodeado de unos músculos que son los que le dan movilidad. Y dentro de esta caja tenemos toda una serie de cables y de vasos que dan irrigación al ojo y que llevan la información que recibe el ojo hacia el cerebro. Después tenemos la parte más anterior, que es la conjuntiva, que está justo detrás de los párpados, y es la parte blanca con venitas que vemos habitualmente. Aquí tenemos una imagen
de los diferentes músculos que mueven el ojo. Tenemos cuatro músculos, uno a cada lado, y después 2 músculos oblicuos, uno que es superior y otro que es inferior, y que son los que se ocupan de la movilidad del ojo y que en algunos casos están alterados y son los que operamos cuando se tiene que hacer una cirugía de estrabismo. La córnea es la parte transparente del ojo, que está en la zona más anterior. Y algunas enfermedades pues pierde esa transparencia y bueno, entonces tenemos que actuar para solucionarlo. El ojo es como una especie de bola que está en la parte más externa, tiene una capa que se llama esclera, que es esta capa blanca que habéis visto. Debajo de la esclera tenemos la coroides, que es una capa vascular que da irrigación a la retina, que es la capa más interna dentro de esa bola. Y si vamos otra vez a la parte anterior, tenemos el iris, que es el responsable del color de los ojos, y en el centro del iris tenemos la pupila, que se hace mayor o menor según la iluminación y debido al movimiento del músculo del iris. Si pudiéramos entrar dentro del ojo, veríamos una gelatina, que es el vítreo, y detrás de esta gelatina, como una capa que tapiza toda la parte interna de esa pelota que es el ojo, pues tenemos la retina. Esto es una imagen desde dentro del ojo hacia afuera y veis aquí la retina con todas sus arterias, con sus venas. Esta zona de aquí es el nervio óptico y esta zona de aquí es la mácula, que es el centro de máxima visión en el ojo. Cuando la luz incide en la retina, excita los fotorreceptores convierten la luz en un estímulo eléctrico y ese estímulo eléctrico se va a través del nervio óptico hacia el cerebro, que es el que interpreta lo que estamos viendo. Bueno, el servicio de oftalmología de Sant Joan de Déu es el servicio de oftalmología pediátrica del Estado con mayor actividad oftalmológica. Tenemos unas 18.000 visitas al año y alrededor de unas 1.000 cirugías, tanto de forma ambulatoria como con ingreso. Además, dentro del Estado se han establecido unas unidades de referencia que se llaman CESUR en patologías que son especialmente raras o de manejo complejo. Actualmente tenemos 4 CESUR, uno de ellos es de glaucoma, otro de tumores orbitarios infantiles, tumores intraoculares y queratoplastia penetrante en niños. Además, estamos en proceso de evaluación para 4 nuevos CESUR que se están evaluando. Uno de ellos está relacionado con alteraciones congénitas del desarrollo ocular, otro de cirugía vitreoretiniana pediátrica, catarata compleja en niños y distrofías hereditarias de retina. También tenemos diferentes líneas de investigación básica. Y ahora vamos a ver las diferentes técnicas diagnósticas que han sido pues, revolucionarias o nuevas en los últimos años. En primer lugar, en cuanto al diagnóstico, la incorporación del Optomap, que además ha sido gracias a una donación de la Fundación Now Millenni, pues nos permite obtener imágenes de la retina en la que vemos pues, prácticamente toda su extensión. Y además, mediante la aplicación de diferentes filtros, pues nos permite llegar al diagnóstico en muchas de las patologías. Además, también nos permite realizar angiografías, que son la inyección de un contraste, para poder ver cómo circula ese contraste por las arterias y venas del ojo, y eso también nos permite pues, establecer los diagnósticos. Además, también, dentro de lo que son las técnicas de imagen, estas son muy importantes para el estudio de los prematuros. Y dentro de ese estudio de los prematuros utilizamos unas cámaras especiales de contacto que nos permiten tomar imágenes del fondo de ojo y además estamos a punto de empezar un trabajo de aplicación de inteligencia artificial en el diagnóstico de las enfermedades de los prematuros. Después también, recientemente, hemos incorporado la tomografía de coherencia óptica, que es una técnica que lo que hace es, nos permite hacer un corte de las diferentes capas de la retina, como si pudiéramos hacer prácticamente un estudio anatomopatológico de la retina y nos permite ver las diferentes capas. Por ejemplo, en esta imagen de aquí vemos que en la zona central
¿Veis estas líneas blancas de aquí? Son las líneas correspondientes a los fotorreceptores. Y podéis ver que a partir de este punto han desaparecido. Esto es debido a que este paciente en concreto presentaba una enfermedad, un tipo de retinosis pigmentaria, en la que hay una destrucción de las capas externas de la retina en las partes más periféricas. Además, esta técnica nos permite estudiar la circulación de la sangre dentro de las arterias y venas de la retina sin necesidad de incorporar contraste. Y también es muy útil para estudiar el nervio óptico, tanto su vascularización como sus diferentes capas. Y esto es importante para enfermedades como el glaucoma o patologías de neurooftalmología. Siguiendo dentro del diagnóstico, recientemente también hemos incorporado un nuevo aparato que nos permite estudiar la respuesta de la retina y del nervio óptico a los estímulos visuales. Y esto nos permite hacerlo tanto con pacientes despiertos, pacientes colaboradores, como en pacientes dormidos, en pacientes en los que son muy pequeños o no colaboran tanto, pues podemos hacerlo en quirófano como en esta imagen que veis aquí. Y con la aplicación de una luz en el ojo, pues somos capaces de registrar la respuesta de esa retina y en algunas patologías pues llegar al diagnóstico clínico de diferentes enfermedades. También en este último año, en el 2020, hemos incorporado un nuevo ecógrafo que lo que nos permite es atravesar las estructuras del ojo y poder caracterizar bien lesiones que aparecen dentro del ojo, bien sea en la parte anterior, como veis aquí. Esto correspondería a la córnea que habéis visto antes en la imagen, y esto de aquí es el cristalino en el que tenemos una catarata con esta imagen del iris. Y después también, con el mismo aparato, con otro tipo de sonda, podemos caracterizar lesiones en la parte posterior del ojo, como este tumor que veis aquí, que nos permite pues, medir el tamaño y poder evaluar su respuesta al tratamiento, por ejemplo. Además, pues ya os ha hablado el doctor Martínez de la genética. Se han descrito más de 270 genes implicados en enfermedades oftalmológicas. Y además muchos de ellos no solo están implicados en una sola enfermedad, sino que el mismo gen puede dar diferentes enfermedades. Entonces, por eso cada vez más estamos trabajando junto con los compañeros de genética molecular y genética clínica para poder buscar el origen de estas enfermedades. Además, aquí os he marcado en rojo la primera enfermedad en la que se ha autorizado ya un tratamiento de terapia génica. Y en verde, aquí tenemos diferentes genes que están en ensayos clínicos también de terapia génica para estas enfermedades. Dentro ya de las enfermedades de córnea, hemos incorporado este aparato que se llama Pentacam, que lo que nos permite es caracterizar muy bien todo lo que es el grosor y las diferentes potencias de la córnea. Aquí tenemos, por ejemplo, el aspecto de un mapa de la córnea normal y, en cambio, aquí veríamos un mapa de una córnea de un queratocóneo, que es una enfermedad de la córnea en la que hay un adelgazamiento y una alteración del grosor corneal. Mediante esta técnica de crosslinking, es una técnica que nos permite detener la progresión de esta enfermedad concreta, del queratocono. Esta técnica consiste en utilizar una sustancia, que es una sustancia fotosensibilizante, y después aplicamos una radiación ultravioleta sobre esa córnea, aumentando la rigidez. Y en consecuencia, esto detiene la progresión de este queratocono. En técnicas de cirugía orbitaria, los tumores de la órbita tienen un tratamiento complejo y a menudo requieren pues, diferentes especialidades que trabajen en ella. La cirugía sigue siendo el gold estándar, entonces la aplicación de técnicas de neuronavegación a través de TAC intraoperatorio y sistemas de cirugía guiadas por ordenador nos permiten trabajar y, por ejemplo, extraer tumores sin lesionar todas aquellas estructuras intraorbitarias que habéis visto en el vídeo anterior. Aquí tenemos una imagen de un caso que ha sido intervenido mediante esas técnicas de neuronavegación. Y después también el equipo de oculoplastia está incorporando técnicas de reconstrucción orbitaria mediante placas prefabricadas de titanio o mallas de polímeros. Mediante escaneo y reconstrucción 3D
pues se pueden imprimir materiales biocompatibles específicos para cada paciente y nuestro hospital pues, es pionero en la utilización de estos materiales dentro de la órbita. Aquí, por ejemplo, tenemos la reconstrucción mediante tomografía orbitaria de una reconstrucción orbitaria en un paciente que presentaba un tumor orbitario. Finalmente, también estamos a punto de incorporar un microscopio quirúrgico que incorpora la técnica de la OCT, la tomografía de coherencia óptica, que nos permite ver las diferentes capas del ojo, tanto de la parte anterior de la córnea, esto nos va a ayudar mucho a la hora de realizar diferentes tipos de trasplantes, como de la parte posterior, de la retina. También dentro de la retina hemos incorporado una técnica que se llama vitrectomía endoscópica, en la que mediante una sonda que contiene una cámara, una luz y un láser podemos introducirnos dentro del ojo y esto nos permite tratar ojos en los que no podemos ver a través de la córnea y además ojos en los que por la patología que tienen, por ejemplo, retinopatías graves de prematuros, requieren de esta técnica para poder solucionar los desprendimientos de retina asociados. También dentro del retinoblastoma, el servicio de oftalmología junto con la unidad de retinoblastoma es pionero en Europa en la introducción del tratamiento con quimioterapia intraarterial, en la que a través de un catéter introducido por la arteria femoral accedemos directamente a la arteria oftálmica e inyectamos la quimioterapia, con lo cual reducimos mucho las dosis sistémicas y somos mucho más efectivos a la hora de destruir este tumor. Además, también estamos realizando un ensayo clínico con un virus, que es un virus diseñado específicamente para infectar solo las células del retinoblastoma y destruirlas. Lo que hacemos es inyectamos dentro del ojo el virus que infecta específicamente esas células del retinoblastoma y las destruye. Siguiendo dentro de los tratamientos, dentro de la retina, hemos sido el primer hospital en España en realizar el tratamiento con terapia génica de la amaurosis congénita de Leber. Como veis, aquí lo que estamos haciendo es introduciendo dentro del ojo, en el espacio subretiniano, el fármaco, que lo que contiene son unos virus modificados genéticamente con el gen defectuoso, y esos virus infectan específicamente las células de la retina para hacer que esas células que antes no eran capaces de producir una proteína en concreto que es importante para el mecanismo visual, pues empiezan a producirlo, con lo cual podemos evitar la progresión de la enfermedad y, en cierta manera, recuperar en parte algo de la visión de ese paciente. Son imágenes correspondientes a la cirugía del primer ojo. Y aquí vemos imágenes correspondientes a la cirugía del segundo ojo, en la que vemos cómo mediante la OCT intraquirúrgica podemos ver mucho mejor las estructuras y nos permite asegurar que lo que estamos haciendo es inyectar justo en el espacio donde es necesario trabajar. Estamos hablando de tejidos que tienen aproximadamente un grosor de entre 100 y 250 micras. Entonces necesitamos una precisión muy alta y estas técnicas pues, nos permiten ser mucho más finos a la hora de introducir el tratamiento y evitar problemas a largo plazo inyectándolo en sitios que no corresponden. Y aquí tenemos un vídeo en el que pues, vemos el aspecto mediante un circuito de la paciente que tratamos antes del tratamiento, en el que tenía que seguir estas flechas, y esta es la imagen después del tratamiento, en la que veis cómo se puede ver claramente la mejoría que presentó después del tratamiento con esta primera terapia génica, pendiente de autorización todavía para poder extenderla a otros pacientes en nuestro centro. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y esperamos que si tenéis preguntas pues podamos responderlas. Bueno, hay una pregunta para el doctor Català. Me preguntan si alguien tiene un retinoblastoma calcificado, si con esta técnica se podría curar con el virus oncolítico. Vale. En el retinoblastoma, habitualmente para el diagnóstico ya vemos que el tumor está calcificado.
Entonces, muchas veces con el tratamiento convencional, lo que buscamos es precisamente que el tumor o bien desaparezca o bien que se calcifique. El hecho de que se calcifique indica que está inactivo. Hablaremos posteriormente del tratamiento de retinoblastoma en el aula del polo posterior, pero sin embargo, una cosa que quiero remarcar es que en el retinoblastoma es un tumor muy especial. Generalmente nosotros, los médicos, en la mayoría de los tumores lo que buscamos es quitar el tumor del cuerpo. En cambio, en el retinoblastoma y algunos tumores oculares, para no tener que quitar el ojo, intentamos mantener el ojo intentando inactivar el tumor. Entonces, muchas veces esa calcificación pues, queda ahí dentro del ojo como signo de que el tumor está inactivo y eso nos permite mantener el ojo. El tratamiento con el virus no está pensado para tratar ojos calcificados, porque son ojos que habitualmente ya están inactivos. El tratamiento con el virus es para tratar ojos en los que los tratamientos convencionales, la quimioterapia utilizada habitualmente, no es suficiente y entonces buscamos nuevas vías para tratarlos. Preguntan si el tratamiento para la amaurosis ha sido con Luxturna. Sí, otra pregunta es si el tratamiento con la amaurosis ha sido con el Luxturna, y sí, el tratamiento ha sido con el Luxturna, que está pendiente de autorización y que probablemente en los próximos meses tengamos ya la autorización en el Estado. La pregunta va relacionada con si los niños menores de 5 años pueden acceder a los avances tecnológicos. Dentro de los diferentes avances tecnológicos hay algunos en los que requerimos colaboración, pero hay otros, como los que habéis visto, de técnicas de imagen a través de cámaras de campo amplio, como la RedCam, que es una de las marcas, y otras, pues nos permiten tomar imágenes hasta de niños prematuros. Después, por ejemplo, todo lo que son las técnicas electrofisiológicas las podemos realizar en quirófano y en niños menos colaboradores con los nuevos aparatos que hemos comprado, o que nos han, incluso alguno de ellos, donado a través de fundaciones. Y después también, por ejemplo, todo lo que son las técnicas quirúrgicas, pues están abiertas a cualquier edad en la que sea necesario poder realizarlas. Y luego otra pregunta es si en la enfermedad de Coats la cirugía vitreoretiniana puede permitir mejorar la visión. En algunos casos, pues sí, nos permite mantener la visión, sobre todo la visión periférica, porque en muchos casos en la enfermedad de Coats presentan una cicatriz central ya de entrada, con lo cual esa cicatriz muchas veces no podemos curarla. Pero en algún caso en las que se detecta muy rápidamente, muy precozmente, incluso se puede mantener la visión central. Bueno, muchas gracias, doctor Català, por la charla. Veo que ha generado interés y muchas preguntas.